y después vamos a leer del 21 al 26. Bien, si ya lo tiene, hermanos, dice de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Para qué dé qué, hermanos? Vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y de ahí, amén, gloria al Señor, ¿verdad? Qué hermosa palabra. Y de aquí nos pasamos Juan 17, 21 al 26. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar. Esta palabra es una hermosa oración de intercesión, hermanos, y la está haciendo nada menos que el Hijo de Dios por ti y por mí. Señor Jesús, en esta mañana, Padre, sabemos, mi Dios, que donde es invocado tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Sí, Señor, aquí alabamos, aquí exaltamos tu nombre, aquí bendecimos tu nombre, Señor. Y en esta mañana, después de esta hermosa alabanza, Señor, después de preparar nuestras vidas, Señor, para recibir el mensaje, la palabra que tú quieres hoy que nosotros escuchamos, Señor, aquí está nuestra vida, Señor. Quita toda distracción, oh Dios, en esta mañana, todo lo que impide, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, ponemos la vida de cada persona, Señor, que ha llegado a este lugar con la única finalidad, con el único deseo, Señor, de ser bendecidos por ti, Señor. Que tú nos lleves, Señor, a lugares donde nosotros no hemos entrado, Señor, a esos lugares hermosos, a esos lugares de bendición, a esos lugares, Señor, donde podremos estar unidos contigo, en esa unidad, en esa comunión contigo, bendito Jesús. Gracias, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Qué hermosa oración, hermanos. En su casita, cuando tenga tiempo, léala completamente. Es largo el pasaje, pero es una hermosa oración que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, antes de partir, dice: Padre, la hora ha llegado. ¿Sí? Él sabía que tenía que cumplir esa hermosa ordenanza, esa hermosa comisión que el Padre le había dado a su Hijo. Pero Él dice: la hora ha llegado, Señor. Pero antes de irse, Él quiere hacer una oración por cada uno de nosotros. Y dice, mire lo que dice 17:9. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y esos, hermanos,
dice, por los que tú me diste. O sea que tú y yo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador, Él está haciendo una oración intercesora, ¿sí? Ya estaba su ministerio aquí, ya estaban sus discípulos con Él, pero Él tenía que encomendarnos a cada uno de nosotros para que no nos perdiéramos, ¿verdad? Para que este mundo no nos absorbiera y todos esos temores y todas esas cosas que vienen a nuestra vida. Dice, para que no se pierdan, Señor. Jesús estando en la tierra, haciendo esta oración hermosa. Sí, dice Juan en su capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Usted puede dar un gloria a Dios, hermano, porque es la decisión más grande que tú y yo hemos hecho en esta vida, ¿verdad? El día que a nosotros llegó esta verdad, el día que a nosotros nos fue anunciado el Evangelio, el día que a nosotros alguien nos invitó, dice, mas a todos los que le recibieron, fue una decisión que tú y yo hicimos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, que nosotros no buscamos a Dios, hermano, sino que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios que nos rodea. Y entonces viene una luz en nuestra vida, viene un momento en el cual esta alma, ¿verdad? Esta conciencia que tenemos que hay un Dios, un ser al cual nosotros tenemos que adorar. Entonces es cuando en nosotros se gesta eso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no todos reciben a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No todos tienen ese anhelo en su corazón de recibirlo. Jesucristo pidiéndole al Padre que ninguno se pierda, Señor, que crean en mí, que crean que tú me enviaste, que crean en mi palabra, ¿verdad? Que crean que tu palabra es verdad. ¿Cuántos creemos, hermanos, ahora que hemos leído las Sagradas Escrituras, creemos que ahí está el camino, la verdad y la vida? Que podemos tener respuesta a preguntas tan complicadas en esta vida, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios y no a mirarla de una manera filosófica, ¿verdad? O de una manera solamente de historia. Porque hay mucha gente que la lee de esa manera, hermanos, y dice, yo no encontré nada que me pudiera impactar. Yo lo vi como un libro de historia. Pero se necesita el Espíritu Santo de Dios, se necesita tener fe para entender, ¿verdad? Y el Señor Jesús pedía, dice, que crean que tú me enviaste, Señor, que crean en que esta palabra es la verdad, que crean, Señor, en que tú les vas a dar vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, este versículo que dice en el 17:3, hermano, téngalo usted en su memoria. Memorícelo, grábelo, porque es un texto, hermanos, que te puede sacar de muchos apuros, de muchas preguntas que quizás tu familia o tus amigos o la gente que conoces te haga. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único. ¿Cuántos, hermanos? El único, dígalo usted con mucho gusto, con mucha alegría, hermanos, porque ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria al Señor. Qué hermoso es ir conociendo de Dios, hermanos. Qué hermoso es empezar no solamente a conocer de Él, sino empezarnos a relacionar con Él. Ese es el otro paso y es muy importante, empezarnos a relacionar con Él, y las relaciones empiezan a crecer, hasta llegar a hacerse relaciones íntimas. ¿Sí, hermanos? ¿Sí es cierto eso? Hacerse relaciones íntimas, y las relaciones íntimas vienen a hacer, a concebir, ¿verdad? Y el siguiente paso es a dar a luz. Eso es lo que eso es lo que se necesita gestar en nuestra vida. Muchos dicen conocer
a Dios, ¿no? Eso ya lo hemos estado viendo en los mensajes que daba el pastor y yo los escuchaba, gracias a Dios, porque ahora se pueden transmitir y uno los puede ver después y los puede analizar y puede sacar también, ¿verdad? Ahí sus apuntes para nuestro avance en las cosas de Dios. Mucha gente dice conocer de Dios, pero tiene conceptos muy equivocados de Dios. ¿Sí? Dice que la vida del hombre gira alrededor de sus pensamientos. ¿Usted lo cree, hermano? La vida del hombre gira alrededor de sus pensamientos y más alrededor de lo que piensa de Dios. Imagínense en este mundo, hermano, cómo se comporta una persona que piensa que no hay infierno, que no hay vida eterna, que Jesús no vino a este mundo a hacer una obra salvadora. ¿Cómo será su vida de esa persona? ¿Cómo se comportará? Porque la vida del hombre gira alrededor de sus pensamientos. Pero hay pensamientos, hermanos, hay pensamientos que el hombre ha agarrado, yo no sé, a lo mejor de su abuelita, ¿no? De sus padres. Le pareció bonito lo que decía su papá, su abuelita. Yo estaba preparando mi mensaje y ahí estaba mi mamacita conmigo y me decía, ¿de qué vas a hablar? Y yo le estaba diciendo, y me decía, no, a mí mi abuelito me decía esto y estábamos recordando, ¿verdad? Y dice, no, es un tema muy importante porque la verdad, lo que el hombre cree de este mundo, lo que el hombre piensa, así se va a comportar, así va a actuar en este mundo. Y Dios quiere, hermanos, revelarse a nuestras vidas. Dios quiere que nosotros le empecemos a conocer más, para que todos esos pensamientos, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo tenía un profesor en la universidad que hablaba muy elocuente y su cátedra era bonita, pero cuando nos hablaba de Dios, hermanos, tenía un concepto equivocado de Dios. Y a lo mejor a algunos les parecían frases filosóficas, frases bonitas, y entonces empiezan a decir, pues me gusta esta frase, ¿verdad? Y cuando a mí me pregunten que si yo creo en Dios, pues yo les voy a decir, pero lo importante, hermano, es que tú y yo, que lo que nos tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Que lo que tenemos que nos dijeron nuestros familiares, nuestros amigos o algún profesor o alguien, tú vayas a conocer si eso es verdad o es mentira. Porque realmente hay cosas que son verdad, pero hay cosas que son mentira. ¿Y quién te va a sacar de eso, hermano? ¿Quién te va a sacar de eso? La palabra de Dios. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, cuando tú empiezas a tener esa relación más íntima con el Señor, hermanos, es cuando nosotros empezamos a decir, esa idea yo la tengo que sacar de mi vida. Eso no me sirve. Es más, eso ni está en la Biblia, ¿verdad? Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios por fe, hermanos. Por fe. Se necesita el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para creerlo, para hablarlo, ¿verdad? Para que cuando nosotros platiquemos con un amigo o con alguien le podamos decir, ¿sabes qué? ¿De dónde yo me respaldo para decirte esto? Lo dice la palabra de Dios. Esto lo dice la palabra de Dios. Sí, me lo había dicho mi abuelito, a lo mejor me lo había dicho alguien, pero yo fui a la palabra de Dios y hoy puedo decirte que sí está en la palabra de Dios. Y como dijo Jesús, mi palabra es verdad, hermanos. La palabra de Dios es verdad. ¿Sí lo creemos, hermanos? Y si no, vamos a pedirle, ¿verdad? En esta mañana al Espíritu Santo de Dios que nos convenza, porque yo no vengo a convencer aquí a nadie, hermanos. Yo no puedo convencer a nadie. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está con nosotros. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es a quien nosotros adoramos. Y Él es el que convence de pecado y de juicio. Dice, esta oración también nos habla, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuántos hemos sido guardados del mal, hermanos? Gloria al Señor, ¿verdad? Mi hermano hasta levanta sus dos manos. ¿Cuántos hemos sido guardados del mal? Fíjense, hermanos, que en esta semana, el día miércoles, llovió un poquito fuerte allá por donde yo vivo allí para la salida a Puebla. Y llovió tan fuerte, pero cayó granizo.
y mi papá tiene hay una yegua, un animal muy bonito, y a mí me gusta andarlo cambiando, pues para que coma pasto en diferentes lugares. Y cuando yo vi, hermano, el granizo y vi al animalito que estaba así todo, dije, voy a tratar de llevarlo a un lugar que está cubierto. Y resulta que el animalito se espantó, hermanos, y empezó a correr, y yo no podía, y en una de esas se me enredó el lazo del animal en mi pie y no lo pude sacar, hermanos. Y cuando yo vi que podía ser arrastrada por el animal, lo que clamé, le dije, Padre, ayúdame. Y el lazo, hermanos, lo que jaló fue mi bota y mi calcetín que yo traía, y quedé ahí tirada. Y inmediatamente venía el caballo con tanta fuerza, hermanos, y yo me pude meter abajo de una caja de tráiler que había ahí, y le decía, ahí ya mi alma en quietud, ¿verdad? Le decía, Señor, gracias, Padre, porque tú nos libras del mal. Aún quería el Señor que estuviera yo en esta reunión, hermanos, predicando su palabra. Nos guarda del mal, ¿verdad? Mi hijo fue asaltado la semana antepasada y me habla muy triste, mamá, me quitaron mi celular. Le digo, hijo, el peligro está por donde quiera. El peligro anda, ¿verdad? Pero Él nos guarda del mal, Él nos libra, hermanos, de situaciones difíciles en nuestra vida. Y fíjense, hermanos, que también quería platicarles cómo el hacernos uno. Esta oración habla de hacernos uno con Dios, ¿sí? De que una vez que nosotros le conocemos, una vez que nosotros empezamos a relacionarnos con Él, tenemos que empezar a comprender cómo el Padre dijo en el 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad, hermanos, esa unidad a la que nosotros tenemos que llegar con Dios para empezar a crecer, para empezar a relacionarnos más con Él. Yo días pasados también vine acá a la Ciudad de México, y pues iba yo, cuando ya de regreso a la casa, escuchaba yo una conversación en uno de esos transportes que iba yo, y iban dos jóvenes, hermanos, una señorita y un joven platicando, y le decía el joven a esta señorita, fíjate que mi mamá y mi hermano ya se convirtieron al cristianismo. Y es inevitable escuchar porque uno está cerquita de ellos, no es que Dios sea chismosa, ¿verdad? Pero pues ahí se escuchaba la conversación, y me interesó, cuando yo escuché eso, me interesó un poquito más lo que estaban hablando. Y le decía, sí, fíjate, ya ellos son los cristianos, dice, pero son de los que no bailan. Dice, ellos ya no bailan, ellos ya no toman, ya no fuman. Y le decía a la muchacha, dice, o sea, son de los persinados, le decía la muchacha. ¿Qué concepto tiene ella de Dios? ¿Se dan cuenta, hermanos? El mundo del hombre gira alrededor de sus pensamientos. Eso ella tenía en sus pensamientos, ¿verdad? Le decía, entonces ya son de los persinados. Dijo, sí, ya dicen que ya van a ir a la iglesia cristiana. Dice, y además, le dijo, ¿sabes qué? Ellos se tienen que casar con gente de su misma religión. No, pues la muchacha que le dice, no, dice, yo por eso no voy a ninguna iglesia, yo por eso no me reúno en ningún lugar. Dice, porque las iglesias son lo mismo todas. Tú vas y lo primero que te empiezan a decir es, te prohíben muchas cosas y te empiezan a condicionar. Dice, yo por eso no voy. Cuando nosotros tenemos esos conceptos de Dios, hermanos, son conceptos muy alejados, porque nosotros entendemos que esas prohibiciones, ¿qué son, hermanos? No son más que el cuidado de Dios hacia nuestra vida, ¿verdad? Esos no en la palabra de Dios, no cometerás adulterio, no robarás, no hurtarás, no es más que el cuidado de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasa, hermanos, cuando viene el adulterio a un hogar? ¿No son cosas devastadoras?
No son cosas tristes para los hijos, para el matrimonio. No es pérdida tras pérdida, hermano, ¿verdad? Pero la gente tiene esos conceptos de Dios. Mire lo que dice Proverbios 23:7, es una cita que hemos estado leyendo, pero vamos a leerla nuevamente. Proverbios 23:7. La vida del hombre gira alrededor de sus pensamientos y más de lo que conoce de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Proverbios 23:7. ¿Sí? Es como están sus pensamientos, ¿verdad? Así actúa él. Segunda de Corintios 10:5. Este también es una cita que nos habla de los pensamientos. Y nos dice cómo hay que tratar con nuestros pensamientos, hermanos. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Pero ¿cuándo yo puedo llevar cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo, hermanos? Cuando yo me voy relacionando con Él. Cuando mi relación con Él está creciendo. Cuando yo busco reunirme. Cuando yo busco estar como hoy tú y yo en la casa de Dios aprendiendo más de Él. Cuando yo busco estar en esos estudios bíblicos, ¿verdad? Los nombres de Dios. ¿Cuántas cosas no hemos aprendido con los nombres de Dios, hermanos? Yo estuve en un instituto bíblico y me hablaron de todo eso, pero ahora que los escucho, que los están volviendo a dar, vuelvo a tomar mis apuntes y digo, sí es cierto, Señor. ¿Cuánta fortaleza le trae a usted el estar recibiendo los nombres de Dios, hermanos? Amén. Claro que sí, ¿verdad? Y uno puede decir, yo voy a echar mano del nombre de Dios en esta situación. Yo me voy a apropiar, yo voy a memorizar qué significa esto, porque a mi vida va a traer bendición cuando yo lo necesite, en los nombres de Dios. Entonces, dice que nuestros pensamientos, por lo regular en una casa no falta una Biblia, ¿verdad, hermanos? Nosotros visitamos hogares y a veces les decimos, ¿tienen una Biblia para que nosotros les podamos explicar en su Biblia algo a las personas? Porque nos empiezan a argumentar cosas, ¿verdad? Que no están en la palabra de Dios, sino cosas que, pues, quién sabe de dónde las traen en su mente. Y entonces tú le dices a la persona, préstame tu Biblia. Y casi siempre en los hogares hay una Biblia. Pero te la sacan allá de como de un cajón escondido, allá de una caja toda húmeda. Ay, permítame, es que hace tiempo que yo la leía, pero pues por ahí la tengo, ¿no? Y ya uno trata de explicarles, ¿verdad? Que ese concepto que esa persona tiene está equivocado. Y hay personas, ¿verdad? Que allá cuando hicieron su primera comunión, lo que hacen a una edad, allá las jovencitas, los jóvenes, ¿verdad? ¿Y a poco no les regalan unas Biblias bien bonitas? ¿No? Hasta están ahí amarraditas con una cadenita y muy contentas sus Biblias blancas, sus Nuevos Testamentos bien bonitos. Pero qué tremendo es ver, hermanos, que pasan los años y esa cajita quedó intacta, ¿verdad? Ahí se quedó, nadie la abrió, nadie se ocupó por leérsela a aquel joven. Y los jóvenes, pues es muy difícil que a veces luego tengan ese deseo de escudriñar la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a quitar de nuestra mente esos malos pensamientos que tenemos de Dios si no leemos nuestra Biblia? La Biblia nos habla muy claramente qué pasa cuando una persona está alejada de Dios. Nosotros sabemos que ya nacemos con una naturaleza pecadora, ¿verdad? ¿Cuántos saben esto, hermanos? Sí,
Nacemos con una naturaleza inclinada al mal. Qué triste, ¿no? Allá tengo un amiguito ahí que tiene un hijo, pues un poquito mal de sus facultades mentales. Y este muchacho pues hace cosas pues incoherentes, ¿no? Pero entre esas cosas incoherentes que hace, hermano, él si come muy bien, si le dicen que haga algo, pone muchos pretextos y es flojito y todo eso. Y alguna vez me decía mi hermano, ¿te das cuenta que la gente, aunque esté mal, un poquito mal de su mente o algo, no le da por ser una persona muy trabajadora? No le da por ser una persona que apoye, no, por lo regular tiende a hacer lo malo. Porque esa naturaleza pecadora ya la traemos en nosotros, hermanos. Mire lo que dice Génesis 6:5. Yo quiero explicarles un poquito esta situación porque el hombre apartado de Dios, hermanos, el hombre en la condición en la que nace, no busca a Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces nosotros ya traemos esa naturaleza en nosotros, hermanos, hacer el mal. ¿Y qué vamos a hacer? Pero hay una solución para eso, hermanos. Gracias a Dios que envió un día a su Hijo Jesucristo para que Él nos pudiera librar de esta maldición, porque es una maldición, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Está claro, hermanos? Cuando nosotros le podemos explicar esto a las personas, ¿verdad? Que esta naturaleza que nosotros traemos de no buscar a Dios, de hacer el mal, de tener esos pensamientos equivocados. Pero Dios proporcionó, pero Cristo vino a liberarnos de esa naturaleza, hermanos. ¿No le da gusto saber esto? Pero Cristo vino a liberarnos de esa naturaleza. Él un día, ¿verdad? Estando en este mundo, cumpliendo esa misión, Él ahí en la cruz, Él derramando su vida por nosotros, vino a liberarnos de esa naturaleza. Este regalo, hermano, lo hemos obtenido por gracia. Por la gracia de Dios, por el amor de Dios hacia nosotros. Mire lo que dice Efesios 2:8. Y Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Hijo de Dios vino a este mundo a librarnos de esa naturaleza pecadora. Esto se hace una realidad, hermanos, cuando nosotros somos recreados. Hay un nuevo nacimiento en nosotros. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, se cambia nuestra naturaleza. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, versículo 3, ahí está Jesús explicándole a un hombre muy importante, a un hombre que tenía un concepto de Dios. Él quería saber más de Dios, hermanos, pero aquí el Señor Jesucristo le explica muy bien cómo es que el hombre puede pasar de esa condición
a una condición de vida. Juan 3:3, esta plática que nuestro Señor Jesucristo tiene con Nicodemo, y le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, tenemos que nacer de nuevo para contemplar las maravillas de Dios en nuestra vida. Tenemos que nacer de nuevo, hermanos, para que esto se haga una realidad en nuestra vida. Tenemos que tener esa recreación. Hay un nuevo nacimiento, porque el día que nosotros, ¿verdad?, entendemos que esta naturaleza pecadora tiene que ser vencida, ¿verdad?, y que este nuevo nacimiento nos viene a dar una relación hermosa con nuestro Señor Jesucristo, que empezamos a tener una intimidad con Él, entonces empezamos, hermanos, cuando viene este nuevo nacimiento en nuestra vida, ¿sabe qué, hermanos? Adquirimos una vida. Adquirimos vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y eso no quiere decir que nosotros entendemos que hay tres tipos de muerte, ¿verdad? Que es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Entonces, cuando nosotros nacemos, hermanos, estamos en una muerte espiritual con Dios. Y la palabra muerte significa separación. Estamos separados de Dios. La muerte física la entendemos muy bien, ¿verdad? Vemos el cuerpo ahí en la caja y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Está ya separado. Pero en la muerte espiritual, hermanos, estamos separados de Dios. Porque mire, eso fue lo que le dijo Dios allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo al hombre. Génesis 2:17. Le dijo, el día, ¿verdad? Aquí nos dice muy claro lo que iba a pasar si el hombre iba a desobedecer, si el hombre desobedecía a Dios. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está la muerte espiritual, hermanos. Aquí está la separación de Dios. Y yo necesito nacer de nuevo, ¿verdad? Para que esa muerte espiritual quede cancelada y entonces yo pueda tener una relación con Dios. Y entonces todas estas ideas equivocadas que yo tengo de Dios empiecen a salir de mi mente. Y empiece yo a ser una persona renovada, una persona que busque a Dios ahora sí de diferente manera, ¿verdad? Ahora sí no tenga estos conceptos equivocados que llegar a una iglesia, que buscar a Dios es una serie de prohibiciones y es una serie de cosas que nos condicionan. Ahora sí yo voy a poder entender que es el cuidado de Dios hacia mi vida, que Dios quiere para mí lo mejor, que Dios quiere para mí bendición, que Dios quiere para mí vida eterna, que Dios quiere para mí que cuando yo parta de este mundo yo pueda contemplar su gloria. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dice al Padre: Padre, para que el día, Señor, que ellos estén conmigo, puedan contemplar la gloria que tú me diste. ¿Cuántos queremos contemplar esa gloria, hermanos? Amén, gloria al Señor. Yo espero un día de veras, eso es lo que a mí me motiva en mi vida, hermanos, el gozo de mi salvación. Eso es algo que nunca se puede perder, hermanos. Eso es algo que nunca tú debes de olvidar. El día que te fue anunciado el Evangelio de Dios, la verdad, y que tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador, que en ti fue creada, ¿verdad? Ese que fuiste reconciliado con Dios y que ahora tienes vida eterna. Esa fecha, hermanos, nunca se nos debe de olvidar de nuestra vida. Y es cuando dicen: no puedes perder el gozo de tu salvación, hermano. Porque el día que tú le des un valor inferior, o el día que tú te pierdas, o el día que tú empieces a perder esa relación con Dios,
se va a perder el gozo de tu salvación. Y eso es algo tremendo para el ser humano, hermanos. Eso es algo tremendo, que tú no digas, Señor, yo voy a seguir en tu camino, Padre, yo voy a seguir buscándote, yo voy a seguir sirviéndote, Señor, porque algún día tu promesa está que si nosotros, Señor, te buscábamos, un día íbamos a ver tu gloria. Y dijo Pablo, nosotros ahorita no entendemos muchas cosas, pero algún día sí le veremos tal cual es. ¿Usted tiene esa esperanza, hermanos? Gloria a Dios en esta tarde. Dios pensó en nosotros, hermanos, en ti y en mí, que íbamos a creer en Él. Estuve un poquito estudiando cómo nosotros, hermanos, al irnos relacionando con Dios, empezamos a entender todas estas cosas tan maravillosas y nos dan tanta paz a nuestra vida, tanta seguridad. Caminamos en este mundo, ¿verdad? Con un respaldo de que Dios está con nosotros. No te ruego que los quites del mundo, le dijo, sino que los guardes del mal. Estaba yo estudiando, hermano, cómo este hombre, Martín Lutero, que no aparece en la palabra de Dios, ¿verdad? Es un hombre que vivió allá por los años 1400, del 1500 y más o menos por ahí. Y este hombre, hermanos, fíjese el concepto que él tenía de Dios. Dice que él creía que Dios era un Dios castigador, un Dios malo, un Dios que mandaba al infierno. Él creció con ese concepto. Y él dice que un día él iba caminando y un rayo cayó y lo espantó tanto. Él traía ya una crisis espiritual, ¿verdad? Y lo espantó. Y esto hizo que él se metiera a un monasterio como para tratar de calmar su conciencia. Pero este hombre empezó a buscar más de Dios, así como tú y yo, hermanos, que hoy estamos en esta reunión buscando más de Dios. Él empezó a buscar más de Dios. Él dice que él llegó a hacer un doctorado en teología. Él llegó a dar clases de las Sagradas Escrituras. Él tradujo la Biblia al alemán para que el pueblo conociera, ¿verdad? Y en esta preparación, en este aumento de relacionarse con Dios, dice que lo mandan a Roma. Y allá en Roma, hermanos, dice que subiendo una escalera, él escucha una voz que le dice, el justo por la fe vivirá. Vamos a ver dónde está esa palabra. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta palabra, hermanos, en esa relación que este hombre tenía ya con Dios, empezó a gestarse vida en él. Y él con esta palabra pudo decir, la salvación no se vende, como lo decían, ¿verdad? La salvación no se vende. Y empezó a enfrentarse, hermanos, con los emperadores, con los papas y con cuanta gente le pudiera decir. Y dice que este hombre, ¿verdad?, llegó a su relación a ser tan estrecha con nuestro Dios, hermanos, que él tuvo ese valor de atacar todas las desviaciones del catolicismo. Y un día él se paró ante una puerta y fue y pegó esas tesis ahí y dijo, no, el evangelio no se vende. Nosotros tenemos que creer en el evangelio puro, el evangelio de Cristo, no el evangelio alterado. Todos esos él pudo enfrentarse a todas esas ideas equivocadas, todo eso que el mundo ha inventado. Y hoy nosotros, hermanos, si nosotros empezamos a tener esa relación con nuestro Dios, nosotros podemos empezar a crecer, a madurar en las cosas de Dios, a hacernos uno con Él, de tal manera, ¿verdad?, que podemos entender todas las desviaciones que aún en nuestro tiempo, ¿verdad?, todo lo que está saliendo hoy a manera de novedad y decir, eso no viene en la palabra de Dios. Qué hombre, ¿verdad? Qué ejemplo nos da este hombre a través de la historia.
el reformador, se le conoce como el reformador. Y también en el libro quiero hablarles, hermanos, también un poquito acerca de Pedro. Cómo este hombre, hermanos, también empieza a conocer de Dios, pero hasta que él tiene una relación ya con él, pudo llamarlo Señor. En Lucas capítulo 5 nos da la historia de Pedro. Nos da un acontecimiento en la vida de Pedro importante. Pedro, hermanos, este pasaje para las hermanas que fuimos al Congreso les va a ser muy familiar. Lucas capítulo 5, es la pesca milagrosa. Nos estuvieron hablando tanto de esto. Y hoy quiero compartirlos porque también es muy importante que lo que nosotros recibimos en un congreso, que lo que nosotros, Dios nos da, ¿verdad? Lo podamos dar a ustedes. Hay una figurita que mandaron ahí en el WhatsApp, dice, el secreto para que tu vaso esté lleno es que tú tienes que compartir. Y yo regresé bien contenta de ese congreso, a pesar de algunas cositas que nos pasaron por ahí, ¿verdad? Pero Dios nos guardó del mal, hermanos. ¿Cómo llegamos, Mari? Un poquito nerviosas, ¿verdad? Ahí esos traileros a veces manejan tan fuerte, pero el Señor nos guardó del mal. Y recibimos, las que llegamos allá, recibimos palabra de bendición. Y hoy la comparto con ustedes también parte de esto que yo aprendí allá. Pedro, hermanos, tiene que empezar a entender. Pedro ya había sido llamado, ¿verdad? Su hermano Andrés dice que fue muy importante también para que él conociera de Jesús. Pero Pedro ya empezaba a ver los milagros de Jesús. Yo creo, hermanos, que como dice la palabra ahí en Juan, en el libro de Juan habla del primer milagro de Jesús. Me imagino, dice que él cambió el agua en vino. Este hombre ya empezaba a ver los milagros de Dios. Pero aún su vida necesitaba más esa relación, necesitaba más estar con el Señor para que él pudiera, ¿verdad?, entender más cosas de Dios. Y este hombre dice que se va a pescar toda la noche, ya había visto milagros, ¿verdad?, pero sale a pescar. Y en este pasaje de la Biblia nos cuenta que él, siendo un hombre experto, sabiendo que en la noche se podía pescar, él regresa de esa pesca. ¿Y cuánto había traído, hermanos, los que conocemos esta historia? Nada, no había pescado nada. ¿Usted cree que Dios le había creado ese caos, hermanos? ¿Usted cree que Dios no mandó ni un solo pececito a las redes de Pedro? Dios crea nuestros caos, hermanos, pero con un propósito, con algo bueno en nuestra vida. Pedro le conocía de una manera, pero él necesitaba conocerle de otra manera. Necesitaba su fe crecer en él. Y él, yo me lo imagino ahí ya cansado, desvelado. Dice que estaba lavando sus redes y el Señor estaba predicando cerca de ahí. El Señor Jesucristo estaba predicando. Y le pide que acerque su barca. Y desde la barca de Pedro ya nuestro Señor Jesucristo predicaba. Algo que pertenecía a ese hombre ya estaba siendo usado como un púlpito para anunciar la palabra. Todo lo que tú tienes, hermano, y que es puesto en las manos de Dios, es una bendición para tu vida. Amén. Si tú estás poniendo tu casa, hermanos, si tú estás poniendo tu carro, si tú estás dando tu economía en la iglesia, hermanos, es bendición. Este hombre fue bendecido ya desde ahí. Dice que escogieron su barca, ¿verdad?, para que desde ahí se predicara la palabra de Dios. Pero el Señor le da una orden y le dice: boga mar adentro. Sus redes estaban vacías. Yo me imagino a este hombre preocupadísimo por lo que él tenía que llevar a su casa. Y le da el Señor una orden: boga mar adentro.
En esta orden yo puedo ver que nosotros necesitamos obedecer a Dios. Amén, hermanos. Aunque tú tengas muchas dudas, aunque tú te creas experto en muchas áreas, aunque tú creas que lo sabes, este hombre le pudo haber dicho: Señor, ahorita no vamos a pescar nada, ya fuimos, no hay nada. Sin en cambio, lo primero que yo veo en este hombre, para que él pudiera ver su milagro, dice que le obedeció. Obedeció a Dios con todas sus dudas, con todo lo que él tenía en su mente, pero él obedeció a Dios. Siguiente cosa que yo puedo ver, hermanos, que él se esforzó. Él se esforzó. Tú y yo necesitamos esforzarnos, hermanos, para que veamos más de Dios en nuestra vida. ¿Tú te esfuerzas, hermano, al ir a un servicio de matrimonios? Es un esfuerzo. ¿Nos esforzamos hoy en llegar a la casa de Dios, hermanos? Es un esfuerzo. ¿Cuántas cosas tuvimos que dejar de hacer? Pero llegamos a la casa de Dios. Él se esforzó. Esfuérzate un poco más, hermano, en las cosas de Dios. Eso te va a traer resultados. ¿Dios nos pide imposibles, hermano? ¿Acaso le pedía a Pedro algo que estuviera fuera de su alcance? Le dijo: boga mar adentro. Él lo sabía hacer, él ya lo sabía, él sabía hacer eso. Él obedeció, se esforzó, le creyó a Dios, escuchó la voz de Dios. Qué importante es distinguir la voz de Dios en nuestra vida, hermanos. Qué importante es distinguir la voz de Dios. Hay personas, hermanos, que han tenido tremendos errores en su vida porque creen escuchar la voz de Dios, pero no es la voz de Dios. Y eso lo obtenemos por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, hermanos, cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, tú sabes distinguir la voz de Dios. Y el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Entonces, mientras más nos relacionemos con Dios, hermanos, tú vas a poder distinguir cuando es la voz de Dios. Con el conocimiento de Dios, tú vas a saber que es la voz de Dios y no te vas a equivocar. Este hombre supo que quién le daba la orden, supo en quién estaba confiando, supo en quién estaba depositando su esfuerzo. Y vamos a leer Lucas 5, porque esto es muy hermoso, hermanos. Lucas 5:5, mire lo que le dice él. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjese en esta palabra, hermanos, maestro. Y fíjese, hermanos, después que él regresa con sus redes llenas, con esa bendición, Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se fija que le cambió el nombre? Ya no le dijo maestro, le dijo Señor. Tú hoy conoces a Dios de una manera, hermano. Quizás le digas: maestro, ayúdame. Quizás tengas una forma de llamar a Dios, pero el llamarle Señor significa deidad. Él reconoció que era Dios el que le estaba dando esa bendición, esa relación. Él necesitaba ver ese milagro para que su vida creciera. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos.